Dios les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer y un privilegio de verlas a cada una. Es una bendición poder compartir con cada una de ustedes, pero es un privilegio también poder tenerlas a cada una cada sábado y compartir. Honestamente, yo creo que siempre nosotros compartimos algo en común en el sentido de que siempre cada vez que compartimos la palabra, tenemos esa emoción un poquito junta con los nervios, ¿verdad? Una de las cosas que me gustaría compartir hoy y me ha bendecido mucho, me bendijo mucho estudiarlo esta semana, se trata vamos a ver acerca de un día en la vida de Jesucristo. No sé si muchos han escuchado eso. Está también en el libro de John Nessel también, y la estaba estudiando y la verdad me bendijo grandemente y dije, no, pues sería bueno compartirla con todos ustedes. Puede ser que vaya muy rápido. Si voy muy rápido me avisan, porque cuando uno se emociona tiende a ir muy rápido. Me hacen una señal que están corriendo. Pero vamos a comenzar con una alegoría, si se podría decir, o un ejemplo. Imaginémonos un poquito de que nosotros tenemos un vehículo. Así comienza esta introducción y también a mí me dejó un poquito anonadada. Me gustó mucho. Vamos a imaginarnos que tenemos un vehículo cuyo modelo acaba de ser nominado como el mejor modelo del año. Y cuando nosotros estamos arrancando o arrancamos o encendemos el carro, nosotros vemos que hay ese arranque va por centímetros cúbicos. Y podemos oír el zumbido de la fuerza de los caballos o la fuerza que tiene pues el motor. Y se desliza, y el vehículo se desliza suavemente, así como que estuviera un espejo o un vidrio, se desliza suavemente y rápidamente, enfocando a la velocidad. Y vemos que este vehículo se desliza muy suave en la manera que provee esa paz en la autopista, pero a la vez también ruge en el sentido de que enfatiza la presencia del vehículo. Cuando de repente nosotros vemos por el retrovisor una pequeña mancha a la distancia y vemos súbitamente, decimos, ¡ay, qué pasó! Y vemos que alguien está manejando detrás de nosotros y nos rebasa. Nos rebasa y vemos, cuando nos rebasa, vemos perfectamente quién fue el que nos rebasó. Y decimos, ¡ay, caramba! Pues no sabía que este modelo, el cual yo tenía, podía hacer eso. Y nos quedamos un poquito sorprendidos, nos quedamos con la boca abierta en el sentido de que vemos la capacidad de este modelo y vemos la capacidad también del que lleva este vehículo. Entonces nosotros vemos que es Jesucristo. Jesucristo que nos arrebasó. Pero el énfasis no es que Jesucristo nos arrebasó o que Él es mejor que nosotros, sino que nosotros tenemos la misma capacidad del que llevaba el vehículo. Jesucristo hizo todo disponible por medio de todas las cosas hechas. El mismo modelo que Jesucristo lleva, nosotros tenemos. Es idéntico, no similar, porque similar no es igual. Es idéntico. Nosotros tenemos este modelo el cual puede hacer todas esas cosas y aún más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora bien, vemos que Jesucristo a través de la historia es el fulcro. Esto quiere decir el punto de apoyo de la historia. Muchas veces nosotros la conocemos también como la línea roja de la palabra. Ahora vemos que cualquier persona ha escuchado acerca de Jesucristo. De Él se ha escrito tantos libros y vemos libro tras libro tras libro, que habla acerca de Jesucristo. Pero también vemos y conocemos que es el menos comprendido. No todo el mundo llega a la capacidad completa de poder comprender la vida de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, lo que nos dio Jesucristo. A pesar de que vemos tantos libros acerca de nuestro Señor Jesucristo, no todo el mundo lo comprende a su totalidad. Pero aún la Biblia nos anima a andar en este ejemplo, a andar como Él anduvo, pensar como Él pensó. Incluso a nosotros mismos, los que hemos renacido, se nos ha dado todos los aspectos de la vida que Jesucristo hizo por medio de los evangelios. La palabra dice que las cosas pasadas se han escrito para nuestro aprendizaje. Nosotros aprendemos los hábitos, la manera de pensar, la manera de conducirse de Jesucristo a través de los evangelios. Y vemos este modelo, así como les traje esta alegoría, si se podría decir de esta forma, de este vehículo. Tenemos este vehículo de último modelo capaz o está capacitado y dado a nosotros en las epístolas de los Efesios.
Ahora bien, un día en la vida de Jesucristo. Esto fue también basado en una película, no sé si también la han escuchado, pero este estudio es basado en una película, lógicamente, un día en la vida de Jesucristo. Ahora vamos a ver qué le tocó a él como ministro. Nosotros nos vamos a encontrar en las peores situaciones, pero Dios nos va a decir. Nosotros no vamos a poder tener tiempo a veces en diferentes circunstancias en poder ir a un lugar solitario y orar. Vamos a ver la necesidad de que alrededor de está y nosotros vamos a tener que olvidarnos de nosotros mismos y buscar como líderes ver la necesidad de otros. Por eso es la importancia de un día en la vida de Jesucristo, ese es el énfasis y cómo somos como cuerpo de Cristo y como líderes de que a veces nosotros tenemos que tener misericordia así como Jesucristo la tuvo. Pero vamos adelante. Antes de seguir, vamos a Mateo. Quiero que ya tengan Mateo listo porque puede ser que vaya más rápido. Mateo 14, del 1 al 13. Vamos a leer todo esto. Y así vamos a ver diferentes porciones de la Biblia, diferentes partes del Evangelio. Vamos a ver Mateo, Lucas, Juan, y como sabemos nosotros, todos estos evangelios se unen cronológicamente, cada uno habla de diferente situación, uno habla de tiempo, otro habla de lugar. Entonces vamos a ver en la vida, un día en la vida de Jesucristo en diferentes porciones de los evangelios. Vamos a ir a Mateo, a Marcos, etcétera. Pero todos estos se unen para darnos una mejor idea del día de Jesucristo. Vamos a comenzar con Mateo. Vamos a comenzar donde habla de lo que le ocurrió a su primo. Y antes de comenzar a leer, nosotros sabemos que el primo no solamente era familia, era aquel que fue el contemporáneo, fue aquel que lo apoyó, ellos. Solo imagínense que usted, si usted tiene hermanos o primos, alguien muy cercano, que no solamente tuvo esa línea en común, sino la palabra, una pasión por Dios. Y vemos Juan, ellos dos crecieron juntos. Pero sigamos, vamos a ver cómo la escritura se hace lateral, se va como calle lateral y se despliega en rompecabezas. Pero 14, uno dice así: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. Pero temía al pueblo, porque temían que, porque pensaban o tenían que por Juan por profeta, Pero cuando se celebraban los cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero por causa del juramento y por los que estaban ahí alrededor con él en la mesa, mandó a que se diese lo que ella había ordenado. Y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel. Imagínense, qué muerte, a decapitarlo, quitarle la cabeza. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron a sus discípulos y tomaron el cuerpo. Y solo imagínense, tomar el cuerpo de alguien que tú quieres de esa forma, sin la cabeza, no solamente al trauma de ver ese tipo de muerte, sino a alguien que tú aprecias. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo esto, Jesús se apartó de ahí en una barca en lugar desierto, porque él quería estar solo. Pero vamos, lógicamente ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque su maestro había muerto, el que les enseñaba. Ahora, nosotros, ¿cómo nos hubiéramos sentido? Como les había dicho, a alguien que ustedes conocían, a su primo, a alguien cercano, y que vemos que sufrió una agonía, este tipo de agonía en una afrenta pública. ¿Cómo nosotros nos hubiéramos reaccionado? ¿Cómo nos hubiéramos sentido? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho?
ver que una persona o conocer, digamos, si nosotros hubiéramos conocido, por poner el ejemplo a Juan, si nosotros hubiéramos conocido a este Juan, que era un hombre extraordinario, por decirlo así. Nosotros sabemos que él tuvo el Espíritu, ¿verdad? Lógicamente, hemos escuchado la palabra y vemos que este hombre maravilloso que es de Dios, mandado por Dios para que él anuncie quién iba a venir, y le dice, él era para anunciar que Jesucristo iba a venir. ¿Cómo nos hubiéramos sentido? Ahora bien, de repente nosotros nos damos cuenta que el único líder espiritual maduro queda parado. Ahora solo, ¿quién es el que le ayudaba a Jesucristo en la palabra? Era Juan. Ahora solo queda Jesucristo. Ahora la persona que le ayudaba, ahora solo queda solo. Lógicamente nosotros sabemos que no estaba solo, estaba con el Padre, pero estamos hablando de alguien que nos ayuda a mover el ministerio, alguien que está a la par de nosotros, alguien que es un líder, alguien que realmente les decía las verdades a las personas. Y vemos que ellos movían la palabra. Y esta persona se muere así. Y vienen a Jesucristo, comienza este día comienza así, con esta mala noticia. Ahora bien, nosotros sabemos que Jesucristo tenía emociones. Era como nosotros. La palabra dice que Él fue tentado de todas las maneras, así como nosotros hemos sido tentados. Y por eso Él puede tener misericordia, porque la palabra dice de que Él ha sufrido todo, lógicamente sin pecado, pero Él puede compadecerse de nosotros. Él tenía que lidiar con sus emociones, tenía que lidiar con la pérdida, tenía que lidiar no solamente con su pérdida, sino también con los discípulos de Juan, que venían tristes por eso. Ahora bien, vemos que todas estas cosas se unen en un momento. Ahora bien, vamos a Marcos 6, 30 al 32. Pero también, en lo que van ahí también me gustaría añadir de que nosotros nuevamente quería enfatizar de que Juan tenía el Espíritu aún cuando estaba en el vientre. Eso lo podemos ver en Mateo todavía. Pero Jesucristo tuvo que no solo lidiar con los discípulos de Juan, sino también los de ellos. Si nosotros estamos familiarizados con esa historia, vemos que también los discípulos de Jesús venían maravillados, venían y mira Jesús, en tu nombre podemos echar fuera demonios, y venían anonadados también de las maravillas que ellos habían hecho, de todo el conocimiento, de toda la palabra que Jesucristo les había dado a ellos, a los discípulos de Jesús, y venían emocionados. Ellos venían y esto pasó y ellos querían compartir con su maestro, pero Jesucristo también tenía y veía la necesidad. Entonces lo que hizo es poner sus discípulos a un lado, por decirlo así, y ellos tuvieron que esperar un buen largo tiempo para poder compartir con su maestro. Y él tuvo que lidiar con todo este panorama, saber que su primo había muerto, ver que los discípulos de Juan estaban dolidos, ver que sus discípulos estaban emocionados. Él tuvo que tener la comunicación suficiente y la compasión y la solidez en ese momento como líder, de tener la comunicación con Dios y tener misericordia. Él tenía que tomar una prioridad en qué iba a ser el paso que tenía que seguir. Todo esto en un día, solo imagínense. Pero prosigamos. Ahora bien, Marcos 6, 30 al 32, dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que le habían enseñado, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ninguno tenía tiempo para comer, y fueron solos a la barca en un lugar desierto. Ahora bien, nosotros, vuelvo y repito, imaginémonos en estas circunstancias. ¿Qué conflicto de sentimientos? ¿Qué conflicto de ver tantas cosas a la vez? Por un lado, Jesucristo tenía que poner su dolor a un lado, olvidarse de eso por un momento. Y él necesitaba presentar atención a los discípulos de Juan, a los cuales ellos también tenían el corazón roto. No solamente de que
alguien nada, no era que alguien común se había muerto, por decirlo así, sino el maestro, el que les enseñaba, el que les dirigía, y de la forma. Habían muchas emociones, por decirlo así, en ese momento. Además, tenía una máquina a todo vuelo. Cuando les digo una máquina a todo vuelo, con los 12 apóstoles que iban con todo, arrasando con todo, emocionados, y que sí, que oramos, y esto y lo otro, y acá. Y ellos tenían el corazón de que todas las cosas que Jesucristo les había enseñado era palpable. Ahora bien, todas estas cosas tuvieron que esperar en el momento, porque Jesucristo tuvo que hacer tiempo para todo. Y no obstante de eso, tuvo que tener la sincronía de decir, ok, tengo el dolor, pero eso no me va a bloquear de lo que Dios me ha dicho, como un doulos, como un líder. Entonces él tuvo que dejar todo eso, tuvo que aprender y tuvo que ver la prioridad en el terreno y practicarla. Asimismo, vemos que Jesucristo tuvo que refrenar este impulso de seguir enfatizando cosas, sino tuvo que continuar y decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque él también tenía que poner el corazón alineado. Ahora bien, nosotros tenemos, cuando nosotros como líderes, cuando nosotros enseñamos, o como ministros, como le queramos poner, cuando usted le enseña a alguien y alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Yo oré. Voy a poner un ejemplo, digamos, yo tengo miedo y viene y Teisita me dice cómo el miedo se puede ir, y yo vengo y le digo a Teisita, el versículo que me diste me funcionó. Entonces ella como líder tiene que usar la experiencia fresca, por decirlo así, para poder ayudar. Entonces ahora vemos que este aprendizaje se tenía que frizar, por decirlo de esa manera, cuando venía los discípulos de Jesucristo. Entonces ahora viene y se enfoca ¿en quién? En los discípulos de Juan. Esa era la prioridad. Ahora bien, sigamos y vamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10, en todo lo que van. También me gustaría añadir unas cosas. Ahora bien, nosotros miramos también en esta escena que las multitudes le seguían a Jesucristo. En un día, solo imagínense, se daban cuenta de que Jesucristo de que estaba alrededor. Viene, se alma el alboroto, no solamente el alboroto de que Jesucristo, el que hace milagros, está cerca, sino también el alboroto de que Juan se murió. Toda la gente, toda la conmoción se está viviendo en ese día y en todas las personas. Entonces, ¿qué? Siguen a Jesucristo. Vamos. Ahora, Lucas 19:10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, lo que habíamos hablado, y tomándole se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Jesús y los apóstoles de alguna manera lograban escaparse para obtener un poco de intimidad, pero no podían. En estos momentos no podían. La multitud se agolpaba, así como cuando vemos en el ejemplo de que Jesucristo dice, ¿quién me tocó? Cuando la mujer lo tocó a él, el borde del manto, la multitud se agolpaba. Cada vez que Jesucristo iba, las personas lo seguían. Y nosotros vemos esta maravilla como líder, la gente lo buscaba. Él no podía tener un momento a solas. Por eso él siempre continuamente decía, en la palabra dice, y él buscó eso. Él tenía como líder buscar un tiempo a solas con su Padre. Ahora bien, vamos a Juan 6:1. Y les voy a dar tiempo ahí también porque sé que voy rápido, pero si no lo apuntan. Juan 6:1. Y dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias. Ahora tenemos la información proveniente en lo cual lo dicen los evangelios. Estamos haciendo comparación en Marcos, Lucas y Juan. Algunas cosas que dicen, pero hay otros nos dicen un poquito más. Pero vemos esta comparación en los evangelios en cuanto al día de la vida de Jesucristo. Podemos mirar los 4 y se amplía esta luz maravillosa para ver no solamente la vida, sino el trama que se agolpaba en este momento, en un día. Ahora bien, estamos viendo la cronología de estos evangelios. Vamos a Marcos 6:33. Y dice así: Pero muchos lo vinieron
lo vieron ir. Estamos hablando de las multitudes y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Imagínense, todo el esfuerzo. Muchos salieron de donde estaban, se van a pie porque oyeron que Jesucristo estaba. Y tomaron el esfuerzo, el enfoque. A ellos, los que buscaron a Jesucristo, se les olvidó comer, se les olvidó agarrar todo. Solo dijeron, es Jesucristo el primer enfoque. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando con Juan y porque sabían de que iban a encontrar consuelo también. Vamos, y se les olvida todo y lo único es Jesucristo. Vamos, la multitud va y busca a Jesucristo. Y de pie llegaron a las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. A pesar de sus esfuerzos para poder tener un poquito de privacidad, hablando de Jesucristo, la gente descubre la salida y la información se filtra en el sentido, allá había Jesucristo y todos vamos y corren, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que Jesucristo andaba ahí. La gente se agolpa de igual, así como nos podemos nosotros imaginar a un artista de Broadway. Ven y vamos. Y todo el mundo, vamos, así, no sé si se pueden imaginar un montón de gente corriendo. Imagínense el esfuerzo de ir a pie y olvidarse de cualquier cosa. Pero había una necesidad en la multitud. No solo era, porque quiero ver a Jesucristo. No era por solo ver a ver qué estaba pasando. No, había una necesidad en esta multitud en la cual ellos tuvieron que ir y buscar a Jesucristo. Había algo en toda esta multitud que por eso se les olvidó todo y vamos a camino a buscar a Jesucristo. Vamos a Mateo 14:13. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Juan 6:2-3. Voy a ir un poquito rápido, si pueden apuntar, porque son muchos versículos. Y le seguían en gran multitud. Y le seguía a él, a Jesucristo, una gran multitud, porque veían las señales que él hacía a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Vemos ahora que Jesús y los apóstoles pudieron pasar un poco de tiempo juntos. Todos yo creo que todos estaban ya cansados. ¿De qué? De trabajar. No habían tenido tiempo de hablar. Y los apóstoles han de haber estado cansados de ministrar, porque eso también cansa. De ir allá, y a mí la emoción es magnífica, pero ellos también me imagino que estaban cansados y aparte estaban frustrados y enojados de que no podían compartir con el maestro. Por eso más adelante vemos y le dice uno, ¿y por qué no mandamos a esta gente que se vaya allá? Porque ellos no veían la necesidad, estaban impacientes que querían compartir con su maestro. Ya hay que mandar a esta gente afuera, ¿right? Es lo que le dijeron. Pero vemos que toda esta gente estaban agolpándose por lo mismo de Juan. Vemos que también ellos querían ese tiempo. Juan 6:3 dice que él sentó a los apóstoles y esta luz cuando dice y él se sentó con los apóstoles, lógicamente era para traer luz a los apóstoles. Esto no connota se sentó y nada más. Cuando dice se sentó culturalmente, quiere decir que era para traer luz, para poder enseñarles y mostrarles algo. Era un tiempo de calidad donde por eso los apóstoles buscaban ese tiempo de calidad con Jesús, porque cuando ellos hablaban se sentaban. Y ahora vemos todo esto concerniente al primo de Jesucristo. Y vemos que lógicamente Jesucristo se sentía conmovido por la muerte de su primo. Nosotros, yo no sé si yo creo que sí nos podemos familiarizar con el dolor cuando nosotros hemos perdido a alguien. Imagínense, Jesucristo en ese momento tuvo que olvidarse de todo, de él mismo, de los sentimientos, de todo lo que estaba y sincronizarse como un líder para poder suplir la necesidad. Y nosotros como líderes, y la palabra dice que Jesucristo es nuestra cabeza, nos vamos a tener que ver en esta circunstancia en la cual se nos va a tener que olvidar todo, se nos va a tener que frizar los sentimientos, cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida para movernos hacia adelante y ver y poder alargar nuestra mano para aquel que necesita la palabra. Y esa es la importancia de comprender el liderazgo. Vamos a ver cómo los demás necesitaban ser consolados, incluyendo los seguidores de Juan. Ellos necesitaban tener ese consuelo, por eso fueron donde Jesucristo. No solamente a darle una mala noticia, sino ellos también buscaban algo en Jesucristo, que ellos buscaban algo que Jesucristo proveyera algo. Él tenía que reestructurar las cosas.
Cuando vemos a Jesucristo teniendo un tiempo con los apóstoles de Juan, él tenía que decirles ahora, no es tanto imaginarse, tenía que no solamente que consolárselos, sino también reestructurar la importancia, darles instrucciones y decir, ok, esto y esto, ahora era él, Jesucristo, el que tenía que hacerse cargo, por decirlo así, de esos discípulos, decirle cuál era el siguiente paso, qué era lo que tenían que hacer, consolarlos y ahora decirle esto y esto y esto. Entonces tuvo que tener un tiempo grande con ellos, no solamente un ratito nada más, ok, gracias por la noticia y bye. No, tuvo que darles ese tiempo y decirles qué es lo que tenía que pasar después, qué es lo que tenían que ellos que hacer y asimismo cómo era que ellos tenían que utilizar este poder, esta enseñanza. Y para Jesucristo era muy importante la vida de los discípulos de Juan. No obstante, podemos notar el tiempo que pasaron con él era la necesidad que Dios le reveló a Jesucristo, que él tenía que compartir. En estos momentos, vuelvo y repito porque es importante recordar esto, enfatizar esto, en ese momento él se tuvo que olvidar de sus pensamientos, se tuvo que olvidar de sus sentimientos, se tuvo que olvidar de todo lo que estaba pasando y enfocarse en la necesidad. Y tuvo que decir, ok, esto va primero, esto va después y así sucesivamente y no se ajolotó. Vamos a Marcos 6:34 y seguimos ahí donde dice acerca de las multitudes. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es lo que estábamos hablando. Vio a esa multitud y tuvo compasión, porque ellos no solamente iban ahí a aprender, sino también a ser consolados. Ahora bien, vemos el Evangelio de Juan donde dice y salió. Eso quiere decir que tuvo que tomar un descanso, un breve descanso en esta reunión en la cima de la montaña. Y vemos que Jesús salió a tomar un poco de aire. Descubrió y después descubrió que lo habían encontrado. Se fue, regresó, descubrió que la multitud lo habían encontrado, ve la multitud y dice la palabra que tuvo compasión. Y nosotros podemos ver que esto indica la intensidad del deseo que él tenía de estar con Jesús. Esto indica que la multitud cuando lo sigue era un deseo grande en el cual los motivaba a moverse hacia adelante, por decirlo así, y caminar no sé cuántos metros o kilómetros para poder ir y poder ver que cada una de las necesidades de las personas que estaban ahí fueran suplidas. Se habían dado cuenta, lógicamente, de la muerte de Juan. Ahora vemos que Jesús está a punto de tomar una decisión y vemos también que él no podía estar solo, pero también nos damos cuenta que los discípulos no solamente querían el tiempo con él, sino ellos querían también hablar con él y no tuvieron esta oportunidad. Ahora bien, él no tuvo la oportunidad en el momento de hacer luto, de llorar y de todo, sino tuvo que moverse hacia adelante. Vamos a Mateo 14:14. Vamos ahí. Mateo 14:14. Y dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud, lo mismo que Marcos, y saliendo Jesús de ahí vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Vemos una acción. Ahora vemos que Jesús era motivado a través de la misericordia. Cuando vemos que hay una motivación de hacer lo correcto en el momento correcto, eso se llama bondad. Esa es la bondad de Dios, hacer las cosas correctas en el momento correcto. Eso es ser un dulo, un esclavo, como decía Pablo. Yo soy esclavo y por el amor a la palabra, por el amor a Cristo, entonces nosotros nos movemos hacia adelante. Jesucristo es un gran ejemplo como ese dulos. Él tuvo compasión hacia ellos, hacia la necesidad de cada uno de los que estaban ahí. Y también tuvo que poner las necesidades de los apóstoles a un lado, los pensamientos y todo eso. Ahora venimos y vemos que Jesucristo tuvo que hacer algo sin prepararse, por decirlo así, porque él no estaba preparado para la multitud. Él no sabía de que toda esta gente lo iba a seguir. Él no sabía que iba a ir un caos tras otro caos, por decirlo así.
Entonces vemos aquí por primera vez, por decirlo así, o una de las veces que están acá plasmadas, de que Jesucristo se tuvo que mover alineado con Dios, aunque no estaban en los planes, porque la verdad todo esto no estaba en los planes. Pero vemos cómo están alineados. Vamos a Mateo 6, 35 al 36. Y vemos de cómo él tuvo la paciencia. Nosotros vemos en cada panorama de la Escritura cuando dice que Jesucristo se quedaba callado, veía hacia el suelo y comenzaba a escribir. Jesucristo tenía la paciencia y él le decía, Padre, ¿ahora qué? Y vemos que Jesucristo comienza a hacer señales y todo eso. ¿Por qué? Porque él tenía la herramienta correcta de despejar todas las cosas en las manos de Dios. Tenía la capacidad y la confianza de decir, ok, Padre, ¿ahora qué? Entonces vemos todas estas cosas. Ahora, antes de seguir en Mateo, me gustaría compartir este pensamiento. Nosotros tenemos que imaginarnos qué habría pasado si las cosas se hubieran manejado de una forma diferente. Nosotros tenemos que ver cómo Jesucristo revirtió todo este ataque del adversario, porque fue un ataque del adversario. Lógicamente no revirtió la muerte de Juan, pero lo que quería el diablo era crear un caos, un pánico, que toda la gente estuviera ahí, pero no. Lo que vemos es que vemos a Jesucristo ministrando a la gente, sanando, dándoles de comer, dándoles la palabra, y Él revierte todas estas cosas que el diablo estaba haciendo en una manera extraordinaria y magnífica, en una manera de buscar la necesidad de cada una de las personas que estaban ahí, a pesar de lo que el diablo que quería hacer, que era un golpe devastador, y había una galaxia, por decirlo de esa manera, de emociones. Habían tantas cosas pasando en ese momento, en cada momento de este día, y de todas las personas que rodeaban a Jesucristo. Y Él comenzó a ayudar a los débiles, comenzó a curar a los enfermos, comenzó a enseñar, comenzó a proveer a aquel que tenía hambre. Y los apóstoles habían quedado en las nubes, por decirlo así, en las nubes en el sentido de, cuando nosotros decimos en las nubes, que decimos este énfasis, está en las nubes, en el sentido de cuando está enamorado. Los discípulos estaban apasionados de todas las cosas que habían pasado, estaban en las nubes, a eso me refiero. Estaban todos emocionados todavía, queriendo compartir. Y todavía no habían logrado de poder hablar y tener este tiempo con el Maestro. No habían podido realmente estar a solas con Jesucristo debido a la multitud. Vamos a ver qué pasa. Mateo 6, 35 al 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, en el lugar desierto, y ahora la hora es muy avanzada. 36, veamos lo que le dicen. Despídelos, ya como quien dice, ya córrelos, ¿verdad? Despídelos para que se vaya cada uno a su campo, a las aldeas de alrededor, y para que compren pan, pues no tienen que comer. Ya como es hora de correrlos, les dijo en otras palabras. Ahora bien, vuelvo a enfatizar, vemos que ellos no veían la necesidad. Ellos le dicen, oye Jesús, deshazte de ellos. Se tomaron el tiempo para llegar acá y ni siquiera se les ocurrió comer. Me imagino que ellos han de haber pensado, ¿verdad? Córrelos para que consigan algo que comer, le dijeron todavía, ¿verdad? Esto... Tiene 36. Mateo 6, 36, ¿no tienen? No, solo está 34. Ok, entonces déjenme, se lo corroboro, porque lo tengo acá, pero no sé si me equivoqué y lo puse, que era otro evangelio, porque lo tengo escrito. Marco, yo le iba a escribir en el chat ahorita de que estás leyendo en Marcos. Ok. Gracias y perdón por eso, solo lo apunté acá. Son Marcos, muchas gracias. Ahí lo apuntan y aquí también lo subrayo para poner Marcos. Ok. Y vemos esto. Vemos que la multitud estaba angustiada, estaba aturdida por la muerte de Juan, a punto de haber pensado
a punto de no haber pensado, mejor dicho, de la comida. Lo único que querían la multitud era ver a Jesucristo, conseguir hablar con Él, suplir la necesidad. Como cuando nosotros queremos orar o cuando queremos algo, a nosotros a veces se nos olvida comer, por decirlo así. Entonces esta era la situación. Y Jesucristo veía la necesidad. Jesucristo no veía, si se les olvidó, o agarrar una botellita de agua con una manzana. No, simplemente ellos tenían una necesidad de que tenía que ser suplida, y el otro le dice, pues aquellos no tienen ni siquiera para comer, ¿verdad? Como quien dice, no se les ocurrió traer ni siquiera una manzana. Pero ellos no podían ver que lo primordial era poder apacentar a la multitud, apacentar a los apóstoles, apacentar todas estas cosas que el diablo estaba creando un caos, en la verdad. Y los apóstoles en este momento tenían un corazón endurecido, en el sentido de no ver la necesidad que se estaba agolpando por todo lo que estaba pasando, sino ellos querían suplir la necesidad de, nosotros queremos el tiempo del maestro y punto. Vamos a Juan 6, 5 al 6, hablando mismo de los discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía esto decía probablemente porque él no sabía qué hacer. Él solo veía un montón de gente y no sabía, muy pronto va a ser que tengan que comer y no tenemos nada. Entonces él no sabía, ¿y ahora qué? Dice Felipe. Ahora vemos que probablemente Felipe era el que más necesitaba ser confrontado. Vemos a él y vemos que la insistencia de él, pero también lo vemos que es comprensible. Vemos que también acababan los discípulos de regresar, porque a Jesucristo los había mandado de 2 en 2 para hacer milagros, y les dice, ok, vamos, hagan esto y esto, y regresan y vienen con tremendas experiencias, vienen bien fascinados, y hay un montón de emociones, incluyendo en los discípulos, en la multitud, en Jesucristo, y vemos este panorama inolvidable. Y vemos la responsabilidad que tenía Jesucristo de no solamente de un grupo, sino de otro, pero también Jesucristo veía la necesidad y tenía que cuidar de sus discípulos, aún de esta manera, en el sentido de ministrar. Jesucristo no quería que también las cosas se le subieran al humo, las cosas se le subieran a la cabeza. Bien, entonces vemos que cuando nosotros usualmente hacemos algo, nos emocionamos, pero tenemos que saber también que todas esas cosas provienen de Dios. No dejar que todas esas cosas nos hagan que nosotros nos elevemos de una manera superior. ¿Por qué? Porque el poder viene de Dios. Como Jesucristo decía, yo no puedo hacer nada si no es de Dios. Entonces, también tenían que suplir esa necesidad al ver a Felipe. Tenían que, ok, yo sé que están emocionados, pero se calman porque esta es la necesidad. Como ministros, ministramos primero esto y después seguimos nosotros, por decirlo así. Entonces, también vemos todas estas cosas que estaban pasando. Y esto también requería de mucha disciplina. Vamos a Juan 6, 7 al 9. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Y vamos a ver la cantidad después. Después Jesucristo continuó confrontando las actitudes incorrectas de sus apóstoles. Los desafió diciéndole, denles ustedes de comer, en el sentido que los retó en la creencia. Nosotros vemos que Jesucristo podía discernir esto. Ellos venían de haber hecho tantos milagros y prodigios y sacado demonios, etcétera. Entonces los confronta y le dicen, ok, ¿qué? Denles ustedes de comer. Le está diciendo, ok, crean. Ahora bien, vamos a Mateo 14, 16 al 18. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces, ¿qué? Entonces él tomó cargo. Vio una necesidad y tuvo que moverse hacia ella. Aún no se estaba percataban que Jesús tenía el conocimiento
de que había algo que se podía hacer. Ellos no veían eso tampoco, que Jesucristo podía solucionar ese problema en el sentido de dar de comer a tanta gente, debido a la actitud que ellos tenían, a la actitud que los discípulos de Jesús se estaban en este momento confrontando. No estaban en sintonía con el Espíritu. Querían que Jesucristo fuera solo para ellos, para poder contarles lo que ellos habían hecho, las maravillas que habían actuado. Pero esta era también una forma egoísta en la cual ellos estaban presenciando, por decirlo así. Vamos a Marcos 6, 39 y 40. Marcos 6, 39 al 40. Y vemos aquí también que los discípulos ya estaban actuando de una manera un poquito resentidos con la gente por el tiempo que estaban tomando, pero después se marchan y vemos que calladamente se habían tomado, y les dice, vayan calladamente a cruzar el mar de Galilea. Marcos, y les mandó que hiciesen a recostar a todos por grupos sobre la hierba del verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. A Lucas, vamos a Lucas rápidamente, solo lo pueden apuntar porque sé que son muchos versículos, y vamos a ver qué pasa con los apóstoles. Lucas 9, 14 al 17. Y era como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced sentarlos en grupos de 50 en 50, y así hicieron, y haciéndole sentar a todos. Y tomándole los 5 panes y los 2 pescados, levantaron los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaran. Cuando nosotros vemos la palabra saciar, no es like, ok, solo había un pedacito de mumuja y todavía quedé con hambre. Saciar es que hasta ya decimos nosotros, ya quedé lleno, hasta triste. Saciaron. ¿Y qué? Todavía sobró. Vemos aquí el énfasis de Lucas. ¿Cuántos eran? 5,000 hombres. Y después dice que no solamente eran los hombres. ¿Y qué? Lo recogieron y todavía les sobró. Dice 12 cestas de pedazos. Imagínense, un día en Jesucristo, Él se movió en misericordia, y cada caos, cada cosa que pasó ese día, Él como líder, que se movía hacia adelante y que tornaba la situación de un caos a una maravilla. Jesús repartió todo eso, entonces lógicamente tuvo que hacer la comida crecer, tuvo que poder suplir. Luego se los pasó a los discípulos que estaban en pie ahí, siendo un testigo ocular. Un testigo ocular es una palabra en el cual nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento todo era por que tú lo viste y aquel lo vio, etcétera. Por eso aún vemos de que Pablo, Pedro y todos esos tenían que llevar gente al concilio y todo eso, porque el testigo ocular era muy elemental. Aún las mujeres podían ser testigo ocular, aunque según el tiempo de antes la mujer no era tan válida, por decirlo así, pero aún el testimonio de una mujer, si lo había visto algo, era válido. Entonces un testigo ocular era muy importante. Entonces todos los apóstoles, siendo un testigo ocular, estaban aquí comenzando a ya entender un poco. Y vemos que también todos recibieron este alimento. Vamos a Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, se levantó los ojos al cielo, lo bendijo, lo partió, y dio panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron y recogieron, y lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar, aquí ya añade un poquito, sin contar a las mujeres y niños. Ahora vemos, solo imaginemos lo que Jesucristo tuvo que hacer, y lo que Jesucristo en estos momentos que estaba haciendo el milagro sintió, porque sabemos que Él es un humano y Él tenía sentimientos, pero Él tuvo que lidiar con esos sentimientos, tuvo que lidiar con los pensamientos. Cualquier cosa que estaba pasando la tuvo que dejar a un lado y ver la necesidad, y aún no solo rematar el ataque del adversario que había hecho a causa de la muerte de Juan el Bautista, que no solamente era un conocido, sino era su familia, era un primo, y era el amigo, el contemporáneo, el hermano, era alguien especial en su corazón. Entonces, todas estas cosas, todo que estaba pasando, entonces vemos que Jesucristo tiene que decidir a poner Dios primero en todas las cosas,
y después vemos que ya después que suplió la necesidad de todos, hasta entonces despidió a la multitud. Él fue motivado a esa misericordia y enseñó y sanó. Y vemos que esta fue una gran bofetada para el adversario. Vemos que Satanás quería lograr que la gente en este momento estuviera con miedo, que pasaran tantas cosas, no solamente eso, sino lógicamente lograr que mataran a su primo. Pero vamos a Juan 6:10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, y recostaron como un número de 5,000 varones, y tomó Jesús a aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo peces en cuanto querían. Estas son cosas importantes. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran, para que nada se pierda. Y así lo hicieron ellos. Ahora bien, sigamos ahí. Y el 14 y el 15 dice: y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Estamos hablando de que por eso los líderes religiosos tenían envidia de Jesucristo, porque antes la palabra era la que gobernaba. El que tenía la razón en la palabra era el que gobernaba políticamente, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces los evangelios enfatizan que habían estos líderes religiosos que fueron los que cuestionaron la muerte de Jesucristo. Cuando ellos veían que Jesucristo hacía todas estas cosas, les daba miedo porque era un poder que ellos nunca habían visto. Entonces, igualmente nosotros tenemos este poder, tenemos este carro de último modelo, en el cual lógicamente Jesucristo tuvo que rebasar todas nuestras expectativas para mostrarnos las maravillas. Vemos que la gente ve y puede palpar los milagros, y se filtró ese milagro a través de la multitud, las experiencias. Imagínense de ver solo 2 panes y de ver panes y peces, y usted ve que eso se multiplica. ¿No cree que usted se queda maravillado? No es algo que realmente nosotros no lo hemos visto y no se ve todos los días. Entonces vemos que los milagros se filtran en este día en el cual el diablo quería hacer un caos. Asimismo, vamos a Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca ya para finalizar su día. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aparentemente era el momento para terminar la reunión. Las multitudes vieron que los discípulos corrían hacia el bote para tenerlo listo para zarpar, y había oído a Jesús que les decía que se apresuraran para salir. Al indicarles: desen prisa, vayan, los apóstoles se dieron cuenta de que ya no podrían pasar más tiempo con Jesús. De modo de que dijeron: hay que obedecerle y partir. Se tuvieron que ir. Vamos a Marcos 6:45 al 46, solo lo pueden apuntar. Enseguida hizo que los discípulos entraran a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Ahora ya nos dice que no solamente es una ribera. Entre tanto que él se despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él necesitaba un espacio a solas. Él necesitaba hablar con su papi. Aquí dice: se fue al monte a orar. Hizo lo que tenía que hacer y buscó un lugar a solas, un lugar a quietud con su padre. Cuando el bote zarpó, él no subió, Jesucristo no subió. ¿Por qué? Porque tuvo que buscar este espacio con papi para poder seguir adelante. Al fin que iba a poder hacer lo que necesitaba en él, que era tener tiempo, pensar solas, planificar, orar. Vemos ahora a que Jesucristo dice: ok, tengo que dejar todo y enfocarme en mí, en el sentido de la fuerza y la fortaleza que el Padre le daba. Juan 6:15, volvió a retirarse al monte él solo, que día más increíble era el que tuvieron. Ahora vemos que el dolor y la multitud se había transformado en un asombro, no asombro de miedo, sino un asombro de maravilla. La forma en que él manejó todo fue admirable.
pudo revertir el golpe agobiador del adversario. Lo único que el enemigo quedaba era ahora decirle bye bye. Le dio una patada y salió volando en el aire. ¿Por qué? Porque él todo lo tornó en una forma diferente. Nosotros por eso estamos para bendecir. Ahora bien, Marcos 6, 47 al 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y volviéndose a remar con gran fatiga, porque el viento iba en la dirección contraria. Ahora vemos que Jesús está listo. Ahora, como decimos, vuelve a cargar las pilas. Después de orar, viene y ya está listo para la acción. Había tenido un tiempo a solas con el Padre para orar, para enfrentar la realidad de que Juan ya había muerto, para enfrentar lo que aún estaba por delante. Mientras reflexionaba sobre los eventos del día, todos hemos visto un día de Jesucristo, sé que es un poquito largo, pero es todo lo que pasó en el día, y miró desde la montaña y vio a los discípulos que todavía estaban remando, estaban lejos, no es que estaba él cerca a unos metros, sino estaban lejos, ellos estaban lejos y veía que el viento estaba agitado. Y también puede ser que hubo una luna llena, por lo que decían, o como explica el panorama. A pesar de todo, lo que había ocurrido este día fue increíble, pero todavía no había terminado. Aún quedaba un problema por solucionar con aquellos hombres que estaban en el bote, los discípulos de Jesucristo. Vamos, Juan 6, 16, 20. Al anochecer descendieron los discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: soy yo, no temáis. Marcos dice otra cosa. Vamos a Marcos 6:48 y vamos a leer a la parte B al 50. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, eso quiere decir que eran como las 3 de la mañana. Esta es la cuarta vigilia. Como las 3 de la mañana vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Pues está lejos, está oscuro y ves nada más una sombra. Ay, mamá, mejor me tiro yo al mar, ¿verdad? Y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y vamos a ver quién es el que le dice: vamos y caminemos. Vamos a Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, y pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo. Ahora nosotros nos imaginamos, solo imagínense usted ve una sombra en el mar. Yo creo que de repente cuando usted apaga la luz, de repente dice: oh, vi a una sombrita, ¿verdad? Solo imaginémonos en una parte más oscura. Jesús ahora vemos a alguien concentrado, incluso iba caminando sobre las aguas. A mí es un milagro. Nosotros ahora quizás lo vemos: oh, era Jesucristo, ¿verdad? Lo podía hacer, pero no. Iba caminando sobre las aguas. ¡Qué increíble! Con cada paso que daba, curaba la muerte de Juan. Si nosotros vemos el día, él tenía ya la paz y cada vez que caminaba, Dios lo confortaba, lo animaba. Era el día en que Juan se había muerto. Cada paso Dios lo alentaba, Dios le tuvo que dar la luz verde y decir: vamos, hijo, dale. No solo para confortar a él, sino a los discípulos. Acuérdense que todas las cosas que Jesucristo hacía tenía un propósito. Cada vez que el mar usualmente es el problema, ¿verdad? La intensidad. ¿Qué quiere decir el mar? Lo más profundo, cuando dice la palabra: te voy a sacar de lo más profundo y me tiro a las cosas lo más profundo. Entonces lo profundo quiere decir una intensidad en la vida. Cuando nosotros vemos y enfatizamos estas cosas, vemos que Jesucristo estaba caminando sobre la intensidad de lo que había pasado en el día y todavía salió en victoria. Cada paso que daba era un paso de victoria en contra, por decirlo así, remarcando la derrota que había pasado, la derrota en el sentido de su primo. Pero Dios lo había confortado en la totalidad. Ahora vemos la calma que había y sabemos que Galilea son unas aguas no tan abiertas, pero igual, como no hay muchas salidas, entonces se puede agolpar más el agua, entonces es más peligroso.
porque, aunque sea relativamente pequeño. Hay olas y pues sí, es peligroso. Pero vamos a Mateo. Mateo 14:26, ya para terminar, casi, ya unos cuantos versículos. Pero vamos, ya es casi lo último del día. 14:26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y ya habíamos dicho, vamos a Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro. Vemos que Pedro siempre era el que iba adelante. Nosotros a veces pensamos que Pedro era salido, pero a veces la palabra nos dice, cuando Jesucristo le dice sobre la fe de este hombre, porque la Iglesia Católica piensa que es Pedro es la fundación o la base, pero malinterpretan esto. Está hablando del creer de Pedro. Él saltaba y decía esto, pero la palabra enfoca el creer magnífico que Pedro tenía, aunque de repente sí se equivocaba. Pero Pedro viene y le dice, ok, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Imagínense lo que le pide. No cualquiera lo hubiera hecho. Este atrevido le dice, ok, si eres tú, compruébame, yo también voy a caminar. Aunque la palabra no lo enfatiza, cuando nosotros leemos pensamos que Pedro caminó 2-3 pasos y se hundió. No, Pedro caminó un largo tiempo. Pero después se dejó de enfocar en Jesucristo y cuando vio la marea se comenzó a hundir. Pero no es que Pedro caminó 3 pasitos y se hundió. No, fue un largo tiempo, porque vemos la palabra que lo enfatiza, que dice de que Jesucristo estaba lejos, muy lejos de ellos. Por eso aún pensaron que era un fantasma. No estaba cerca, por eso reconocieron nada más la voz. Ahora vemos que Pedro caminó. Y vamos a Mateo 14:29, y él les dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir donde Jesús. Vamos sigamos ahí, pero Mateo 14:30-31, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, y en el momento extendió la mano y se hizo de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a Mateo 6:51, y después dice, y que él subió en la barca y calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y en gran maravilla. Vemos esta luz, vemos todas estas cosas que pasaron en este día, y hay unos cuantos más versículos, pero no se los voy a dar porque sé que es un poquito más, se le voy a mandar el documento a Susi para que ella lo pueda distribuir, o lo voy a mandar en el chat para que ustedes sean con más calma. Sé que lo hice un poquito rápido, pero vemos que en este día Jesucristo pudo convertir todas estas cosas en bendición. Él nos da un ejemplo no solamente de que en las peores circunstancias, en las peores situaciones que nosotros nos podemos encontrar, podemos siempre tener esa confianza con Dios. Podemos llegar a un momento a solas y decirle todo lo que nosotros estamos pasando. Y sé que por momentos vamos a tener que negarnos a nosotros mismos y decir, sabe, en el momento de poder ayudar a las personas, vamos a tener que decir, no, esto no importa, tengo que seguir hacia adelante. Y ver estos ejemplos y ver a Jesucristo y ver que a pesar de todas las cosas que él pasaron, incluyendo de perder a su familia, a Juan, una parte esencial en él, que compartió la niñez y todo, tal vez se cayó del árbol con él, ¿verdad? Me imagino, porque eran niños, pero compartieron tantas cosas. Ahora nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo, tenemos no solo el modelo que nos tuvo que rebasar en el sentido de cumplir todas las cosas para nosotros. Ahora podemos ver ejemplo tras ejemplo, donde la palabra dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ahora podemos caminar en el agua todos los días. Dios les bendice.